Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy les traigo un tema muy interesante y sobre todo muy importante para nuestro estado de Michoacán. Vamos a hablar de las imágenes hechas a base de pasta de caña. Así que sin más preámbulos, comencemos con el video. Primero que nada hay que precisar qué es la pasta de caña. Bueno, esta era una técnica que utilizaban los antiguos purépechas para confeccionar las imágenes de sus dioses. Posteriormente, con la llegada de la evangelización y la conquista de México, los frailes franciscanos optaron por utilizar esta técnica para que comenzaran a confeccionarse imágenes cristianas, imágenes de Jesús en la cruz, imágenes de la Virgen María o imágenes de algún santo. La utilización de esta técnica se concentró más en la zona del lago de Pátzcuaro, debido a que era prácticamente la cabecera política del imperio purépecha, la zona de Pátzcuaro, Sinzún, San Iguazio. Es en esta zona en donde se pudo haber concentrado más la elaboración de todas estas imágenes desde la época prehispánica, y que posteriormente, como ya lo comenté, los franciscanos vieron viable utilizarla para que comenzaran a confeccionarse imágenes, pero ahora con un enfoque cristiano. Cuando comenzó la conquista traían muchas imágenes de España, pero era muy complicado traer tantas para el territorio, y aparte digamos, el recorrido que hacían los barcos no era tan viable traerlas desde allá. Entonces comenzaron a haber opciones para que los mismos indígenas, para que los mismos frailes comenzaran a realizarlas aquí en el territorio mexicano. Y en Michoacán vieron viable que utilizar esta técnica para confeccionar las nuevas imágenes que iban a apoyar a la evangelización en Michoacán. El hablar de este tema es algo complicado, pues realmente no se conocen documentos o no se conocen digamos así a ciencia cierta en dónde estaban ubicados los talleres o cómo era que realizaban estos trabajos. Se sabe por tradición oral que la mayoría de los talleres pudieron haberse encontrado en la ciudad de Pátzcuaro, ¿sí? Hay incluso el nombre de un taller, de una familia que eran los que se dedicaban más a este trabajo, y se les conocía como los de la Cerda. Hay un poco de ambigüedad en cuanto a digamos qué tipo de posición tenían socialmente, porque hay algunos autores que lo manejan como que eran españoles que aprendieron esa técnica de los indígenas, ¿sí? Aunque también hay otros que dicen que no, que realmente eran indígenas digamos de un rango social elevado, y que ellos eran los que sabían confeccionar esas imágenes a partir de la pasta de caña, y ellos eran prácticamente, digamos, uno de los talleres principales que se dedicaba a realizar estas imágenes para las iglesias que recién se estaban formando en Michoacán. Cabe destacar que todas estas enseñanzas solo pasaban de maestro a alumno, ¿sí? Por eso es que no se tiene a lo mejor un registro escrito de las técnicas que usaban o de las personas que llegaron a realizar estas imágenes en el territorio. Además de que en esa época todas las imágenes que se hicieran, por mucho que se hicieran en un taller, se mantenían en el anonimato, pues era algo que no era muy acostumbrado que dejaran su sello o su firma en la imagen para que supieran posteriormente quién la hizo. No, esta era una práctica que no se realizaba, todo se dejaba anónimamente. Por eso en la actualidad es muy complicado saber quién y desde cuándo aproximadamente se hicieron estas imágenes. Esto por su parte dio un gran sincretismo cultural, ya que los purépechas que ya conocían esta técnica y la utilizaban con sus deidades, después se fusionó con la iconografía cristiana que trajeron los frailes franciscanos. Entonces esto dio un sincretismo enorme, porque es la fusión de ideas y de técnicas de ambas culturas para un fin en común, dando como resultado imágenes que en la época algunos
cronistas describían como imágenes de una belleza grandiosa y también de una calidad impresionante. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo es que realizaban estas imágenes, ¿sí? Ya que aunque el nombre diga que son hechas a base de pasta de caña, la verdad es que en muchas ocasiones llegaban a utilizar algunos otros materiales para pequeños detalles y darles un mejor realismo y un mejor acabado a cada una. En el siglo XX, el doctor Julián Bonavit realizó estudios a varias imágenes para lograr pues descubrir los componentes que éstas tenían. Y pues su investigación nos deja prácticamente un panorama abierto de cómo es que la gran mayoría de imágenes pueden estar confeccionadas. El doctor llegó a la conclusión de que el proceso para realizar una imagen de esta índole llevaba una serie de pasos, comenzando primeramente por hacer un núcleo hecho a base de hojas secas de maíz, con la cual se le daba la forma del esqueleto humano. Digamos que esta era la estructura interna y la que iba a dar el soporte a todo lo demás que iba a estar por fuera. Descubrió en sus investigaciones que para las extremidades más pequeñas, como lo eran las partes de los dedos de las manos o incluso los dedos de los pies, llegaban a utilizar otros materiales, pero principalmente eran las plumas de guajolote, ya que pues digamos eran un poco más delgadas y rígidas para poder confeccionar un dedo que quedara muchísimo más estético. Una vez que ya tenían hecho el esqueleto o el armazón, después hacían una pasta hecha a base de la caña de maíz, ¿sí? De la médula, combinándola con una orquídea que se daba en el lago de Pátzcuaro, ¿sí? La orquídea se llama Tatsingui, aunque también otras versiones comentan que se utilizaba también la baba de nopal, que era como un aglutinante que hacía que se pegara y que se endureciera. Entonces cualquiera de las dos, pues bueno, digamos que se utilizaban para crear esta pasta con la cual se forraba todo el esqueleto y se le iba dando forma poco a poco digamos, al acabado final que iba a tener la imagen. Después de que se hacía todo este proceso, encima del empastado de caña se le ponía otra capa de carbonato de calcio, digamos como para que quedara un estilo de estuco, y finalmente sobre ese acabado blanco se le colocaban los tintes naturales o las pinturas para darle el acabado final a la imagen. Como ya les mencioné, se utilizaban algunos otros materiales para darles un mejor acabado a las imágenes o para darles un mayor soporte. Esto siempre dependiendo de las necesidades que fuera requiriendo la escultura en el proceso. Hay algunas imágenes que se les tenía que colocar hilos de amarre y se extraían del maguey. Algunas otras se les colocaban algunos trozos de madera en la parte central para darles una mayor fuerza. Y también esto sí era un proceso que al parecer se les daba a todas las imágenes, era un proceso de fumigación para que pues no se les fuera a meter digamos alguna plaga que fuera a ir carcomiendo la imagen. Y esto lo hacían con semillas de la chía, con la flor de nochebuena o incluso con una planta venenosa que se le conoce como tijerilla. Y ya si se le quería dar un realismo muchísimo más grande a la imagen, se utilizaban ojos de vidrio para colocárselos, dientes reales en algunas ocasiones o dientes de marfil en su defecto, uñas, pestañas y cabello natural. Esto pues la verdad me imagino que había algunas personas que a lo mejor pues eran los que donaban estas partes, sobre todo el cabello pues para hacerle de cabello natural. Me imagino que había personas que se ofrecían para hacerlo. Y finalmente esto es lo más extraño que me pareció cuando empecé a investigar esto, que era algunos fragmentos de hueso en algunas zonas de las imágenes, que era como para darle un mayor realismo. Me imagino que sobre todo en la parte de los dedos, para tratar de darles pues un acabado muchísimo más realista, que pues era lo que se buscaba, vaya, prácticamente. Bueno, estos ejemplares, aunque se dieron principalmente en Michoacán, la verdad es que podemos encontrar muchísimos tanto en otros estados de México como fuera del país, sobre todo en España. Y es porque, bueno, los principales talleres que estaban en Michoacán se encargaban de distribuirlos a otras zonas de México y a otras zonas de lo que era el antiguo Imperio Español.
Por eso si conocen alguna imagen a base de pasta de caña que esté fuera de Michoacán, muy probablemente surgió de aquí desde la época colonial, perdón, y pues la trasladaron hasta esas zonas. En la actualidad pues hay muchísimos ejemplos que podemos encontrar en nuestros pueblos originarios, sobre todo pues en los pueblos de la Ribera del Lago, en los pueblos más cercanos a la Ribera del Lago, vamos a encontrar en cada iglesia por lo menos un ejemplar de una imagen que fue hecha con base en esta técnica. Podemos encontrarlos por ejemplo en la ciudad de Pátzcuaro, en Morelia, en Tzintzuntzan, en Quiroga, en Santa Fe, en Charo, en Tupátaro y en Cebina. Son los digamos lugares aquí cerca de la Ribera del Lago donde en el templo vamos a encontrar por lo menos una imagen hecha a base de esta técnica. Ya más adelante, si gustan, podemos hacer una parte posterior en donde vayamos a visitar esos lugares y pues ver de primera mano pues esa imagen y la influencia que tienen sobre todo en cada uno de sus pueblos. Bueno, y finalmente ya casi para terminar, hay que explicar un poco por qué se preocuparon tanto los franciscanos de que se hicieran imágenes aquí en Michoacán y que se distribuyeran tantas imágenes religiosas en todo el territorio de México. Y bueno, es que recordemos que el proceso de evangelización pues fue un proceso sumamente arduo para los franciscanos, para los agustinos, que fueron los primeros que comenzaron esta labor aquí en suelo mexicano. Entonces, pues como no podían explicarle a los indígenas por medio de la palabra los conceptos cristianos, optaron por utilizar el arte, cualquier tipo de arte, para catequizarlos. Entonces utilizaron medios como lo era la escultura, la pintura, el teatro, que ya lo habíamos visto en un video pasado, aquí se los dejo por si gustan ir a verlo, sobre el teatro evangelizador, la arquitectura, la música. Sí, utilizaron todos estos medios para que el indígena lograra captar por medio de otros sentidos, por medio de sus sentidos, las ideas del catolicismo que les querían implementar. La verdad es que pues todo este proceso nos ha dejado en la actualidad un catálogo muy grande de imágenes que en la actualidad pues son consideradas patrimonio material de cada estado, de cada municipio, y sobre todo pues un cariño muy grande a las imágenes, porque si vemos en cada pueblo las festividades que se les hacen, pues la verdad la gente les tiene un fervor grandísimo por lo que representan y pues también por la antigüedad que tienen, porque pues estas imágenes estamos hablando de que las más antiguas son del siglo XVI. Entonces, si la próxima vez que vuelvas a visitar un templo, digamos aquí de la zona del lago o alguno que tengas ahí en tu región y llegas a saber que alguna imagen de tu templo está hecha a base de esta técnica, recuerda desde dónde viene. Sí, es una técnica que la hicieron, que ya sabían los antiguos purépechas y que después se enfocó hacia el arte cristiano. Si ya llegaste hasta este punto del video, te invito a que te suscribas, a que comentes, a que le des like y a que me ayudes a compartir esta información para que llegue a muchísimas más personas. Sin más por el momento, pues yo me despido y nos vemos en la siguiente. También les recuerdo que al final del video les voy a dejar la bibliografía del libro en el que me estoy basando para, pues por si gustan buscarlo por su parte y investigar un poco más en el asunto, pues ahí les dejo la bibliografía. Ojalá puedan conseguir el libro, la verdad está muy bueno. Y pues bueno, eso sería todo, nos vemos.